Les aviso. Vale. Pero mientras ya estamos grabando. Así que adelante. Plan B. Sí, plan B. Muy bien, Salvatore. Alex, listo en 5, 4, 3, 2, ya. Bienvenido a tu foro Desde el Más Allá, donde buscamos liberar el conocimiento sobre hechos paranormales y metafísicos que despiertan inquietud, haciéndolo accesible para quienes están interesados en saber qué hay en el más allá y por qué se presentan fenómenos que parecen inexplicables en la vida cotidiana, con el propósito de ayudarnos a elevar la conciencia con herramientas para mejorar esta vida en el tránsito a las siguientes etapas evolutivas. Te saluda tu anfitrión, Alejandro López Matus. En la producción, Salvador Domínguez, Gerardo Lavalle y César Terol. Prepárate para aprender lo que viene desde el más allá. Buenas noches, bienvenidos a este foro. Espero que ya estén todos conectados. Pero mientras les voy a presentar a nuestra invitada de esta noche, que ya ha estado con nosotros y que nos va a dar un tema de mucha actualidad el día de hoy. La licenciada Ofelia Fernández Gudiño tiene estudios en biología, programación neurolingüística, es tanatóloga certificada, diplomada en suicidología e intervención suicida. Es especialista en psicoterapia Gestalt y grupos terapéuticos, humanista y facilitadora de grupos. Ha sido docente por 25 años en la UVM, el INISAC e ICAFESI, entre otras instituciones. Ha participado en diversos programas relativos a sus especialidades, impartiendo cursos, talleres y conferencias, y ha sido invitada a infinidad de programas de radio y TV abiertas y por internet. Ha sido galardonada en el Día Internacional de la Mujer y obtuvo el Premio Nacional de la Mujer por la CANADEM AC. Domina muchas materias y nos brindará hoy una guía, una ayuda, algunos consejos para poder manejar los duelos inconclusos que en esta época seguramente se presentan. Te damos la bienvenida, Ofelia, y te cedo la palabra. Por favor, si puedes proyectar tu pantalla, estamos listos para escucharte. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, voy a comenzar. Gracias por todas las personas que están integrando a este foro. Y como bien lo acaba de decir Alejandro, este es un tema que considero que a todos nos compete. Es un tema que si cada uno de nosotros o cada uno de ustedes o tú te pones a pensar o a recordar durante el tiempo que llevamos en pandemia, si has vivido alguna pérdida, puede ser de algún ser querido, puede ser de trabajo, puede ser de tu salud, en fin, alguna separación, seguramente o ya lo trabajaste o aún lo vives como un duelo inconcluso. Y hay muchos aspectos
en esta realidad, en esto que estamos viviendo, que debemos de considerar. Entonces, lo que yo te voy a brindar hoy es primero una generalidad de lo que estamos por hoy viendo, quizá con algo de lo que yo te voy a presentar te identifiques, para lo cual te pido que tengas ahí a la mano un cuaderno, unas hojas, una pluma, para que vayas haciendo tus anotaciones y con estas anotaciones puedes en el momento que se abra a preguntas y respuestas, con mucho gusto yo te voy a responder lo que esté en mis manos hacer. Y terminaré también dando algunos consejos, algunos tips o alguna orientación, como lo quieras tú tomar, para que puedas manejar estos duelos inconclusos. Quiero comenzar también primero diciéndote que a veces no nos damos cuenta, pero antes de la pandemia quizá ya teníamos algunos duelos que no los habíamos considerado, y cuando nosotros no cerramos un duelo, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ir acumulando. Entonces piensa en algunos duelos que quizá no fueron, pues, se puede decir significativos, pero que si se van sumando, llega esta situación que estamos viviendo hoy y lo que sucede es que nuestras emociones generalmente se desbordan y no sabemos ni por dónde empezar, ni qué camino seguir, ni cómo reaccionar, y esto nos puede llevar a vivir lo que llamamos duelos patológicos. Bien, entonces, me atoro. Bien. ¿Cuáles son esas consecuencias psicológicas que estamos o que estás viviendo hoy en la pandemia, en este confinamiento y este distanciamiento social en el cual te has visto involucrado, te has visto involucrada? Y bueno, lo primero que hemos estado presentando, y digo hemos porque yo también lo viví al principio de la pandemia, lo primero que sentimos generalmente es estrés. Después podemos pasar a la ansiedad, puedes de ahí pasar a ataques de pánico y después puedes pasar a tener ansiedad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que comúnmente es lo que estamos o estás viviendo quizá en estos momentos, o ya superaste esto y estés viviendo algo todavía más complejo. ¿Y por qué más complejo? Ahorita te voy a ir explicando cómo es que esto se va volviendo más complejo. También hemos visto incremento en una gran cantidad de problemas psíquicos. Por ejemplo, estoy trabajando con una persona que desde antes de la pandemia ya presentaba un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, con la pandemia se le intensificó. ¿Por qué? Porque tiene un problema grave actualmente sobre la contaminación, ¿sí? El TOC, que se puede presentar diferentes formas, como puede ser a la limpieza. También a lo mejor conocerás a alguien que en este momento presenta el TOC por la limpieza. Estos es algunos de los tipos de problemas psíquicos que se han intensificado. También algo que no nos ha ayudado a todos es todas esas imágenes traumáticas en los medios de comunicación y a nuestro alrededor, que se ha convertido de alguna manera en algo habitual, como son, por ejemplo, personas enfermas. Seguramente también tú has sabido de muchas personas enfermas a tu alrededor, o hasta tú ya has estado enfermo o has estado enferma. Hospitales saturados, que eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, donde quizá has ido a pedir informes, o por teléfono has pedido informes para ingresar a algún familiar o inclusive hasta tú, y has tenido que esperar para ese ingreso. El personal hospitalario también lo hemos visto, lo que se llama el burnout, que están extremadamente agotados.
Algunas personas refieren, y digo, lo digo porque lo conozco, lo trabajo, lo he visto, que no son bien atendidos en los hospitales. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de este personal hospitalario, es un cansancio, mucho estrés lo que viven, y a veces el dar una información es dar una información de golpe, ¿sí? A lo mejor no es esta manera tan humana con lo que estamos acostumbrados, pero ese personal tiene que regresar inmediatamente para poder atender a otras personas. La manera habitual, pues, es que el personal hospitalario, pues, nos dé una explicación amorosa, nos dé una explicación poco a poquito sobre cómo se encuentra nuestro familiar, o a veces ni siquiera tenemos eso. El que las personas nos puedan decir cómo se encuentra nuestro familiar. Y eso pues obviamente nos va a generar mucho estrés, mucho enojo hacia este personal hospitalario. Por eso es que te repito, también ellos están viviendo situaciones muy difíciles porque no nada más es que están poniendo en riesgo su vida, también tienen familia que tienen que cuidar. En fin, no me voy a meter mucho en este tema porque este tema de personal hospitalario también nos llevaría mucho tiempo estar hablando de ellos. Sepelio sin familia. Otra de las grandes costumbres culturales a las que cada uno de nosotros hemos estado pues privándonos. Seguramente tú ya lo viviste. El que no has podido despedirte de la manera en que te hubiera gustado de ese o de esos familiares que hoy por hoy pues ya no están aquí. Y voy a hablar más adelante un poquito más sobre los sepelios. Los lugares casi desiertos o vacíos es que sales a la calle y esos lugares que veías repletos de gente, pues hoy están solitarios, hoy ya no está la persona a la que le comprabas, no sé, un helado, con la que podías platicar, hacer el ejercicio en grupos como se hacía antes. Hoy se está empezando a retomar, pero de otra forma. Pero también el hecho de observar esto, claro que te puede ocasionar cierta nostalgia. Entonces, todo lo que les he estado presentando en esta lámina nos ha hecho enfrentarnos a todos a sentimientos y emociones que no conocíamos, ¿sí? Desconcertantes porque no podemos realmente a veces identificar. Y creo que tú lo has vivido. No sabes qué sientes, no sabes qué nombre darle. Es como si todas las emociones se hubieran venido en cascada y estás en un estado de shock que no puedes gritar, que no puedes llorar, o que gritas, o que lloras, o que te enojas, y no sabes cómo canalizar todo eso que te está pasando. Bien, también es importante tocar el tema del aislamiento y la soledad, ¿sí? Tú no estás acostumbrado, yo no estoy acostumbrada y muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a lo que es el aislamiento. Y nos hemos visto en esta situación de no tener ese contacto físico con las personas con las que siempre frecuentábamos, con los amigos en algún cumpleaños o que nos invitaban a alguna reunión. Esto nos lleva a una falta de comunicación y de interrelación, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que haya complicaciones psicológicas o complicaciones psiquiátricas, como lo mencioné hace un rato. Y sobre todo, te repito, en personas que a lo mejor sí somos muy extrovertidos y que el hecho de estar en un espacio donde me da la impresión de que estoy como encarcelado o estoy encarcelada o que me están privando de mi libertad, me lleva a tener el estrés más el miedo,
más la ansiedad y todo lo que he estado mencionando. Bien, alejados de qué, de todas esas redes de apoyo social. Tenemos una pérdida y ¿qué es lo primero que hacemos? Recurrir a esas redes de apoyo, porque así nos sentimos todos seguros, nos sentimos acogidos, sentimos que alguien me escucha, que alguien me da un apapacho, que alguien me abraza, en fin. Y hoy por hoy, pues sí nos hemos visto privados de esta situación, ¿no? Personas mayores también que viven aún más en soledad, personas que ya vivían solas. Ahora no hay quien los visite. Ha aumentado también el número de personas que han muerto debido a esta soledad. Es un tema que no se menciona mucho. Se habla mucho de la muerte por COVID, pero también hay muchas personas mayores que han estado muriendo por esa soledad, porque en esta situación de querer protegerlos y no poder estar con ellos, los ha llevado a muchos de ellos a deprimirse y de alguna manera a irse dejando para finalmente morir. Factores de riesgo que conllevan a un estado emocional patológico. Aquí les voy a presentar algunos. Seguramente tú quizá ya viviste pérdidas múltiples. Y pérdidas múltiples puede ser familiares, o sea, muy cercanos. Puede ser de tu familia nuclear o puede ser de tu familia extensiva o de tus amigos. En un principio, ¿qué era lo que sucedía? Escuchábamos desde lejos personas aisladas que fallecían. Hoy por hoy, ¿qué estamos viviendo? Pérdidas ya muchísimo más cercanas y en nuestro núcleo familiar. Aislamiento social de los sobrevivientes en cuarentena. Tienes una pérdida o tienes varias pérdidas, pero estás en aislamiento, sigues en aislamiento social. Y entonces, ¿qué haces para sacar todo esto que estás sintiendo? ¿Cómo le haces para canalizar? ¿Cuáles son en este momento tus redes de apoyo? Si eres una persona que trabajas con la computadora o que te sabes mover en el internet y todo lo que actualmente estamos utilizando, puedes entonces de alguna manera comunicarte, aunque sea de forma virtual. Pero hay personas que no tienen, no saben, y entonces eso conlleva a que esa persona puede tener un duelo muchísimo más fuerte o más patológico que otro. Hay que buscar entonces esto que llamamos redes de apoyo y no permitir que estemos tan aislados socialmente buscando estas alternativas. Separación traumática por la hospitalización. Esta separación traumática es cuando tú has llevado a tu familiar o ustedes han llevado a sus familiares al hospital y no hay manera de que los reciban. A veces el familiar muere en el trayecto o muere en su casa esperando un lugar en un hospital. Entonces, puede ser también que ya esté hospitalizado, pero ya no vuelves a tener noticias de tu familiar o de tus familiares. Otro de los aspectos también es la incapacidad de comunicarse de forma fluida con el personal hospitalario. Se los mencioné hace un rato. El personal hospitalario también está padeciendo mucho. Tienen que correr de un lado a otro tratando de salvar vidas, aunque pareciera que no, pareciera que se han deshumanizado. Pero la realidad es que no se han deshumanizado. También son humanos, también se cansan, también se preocupan. Y a veces pareciera que hasta nos hablan o te hablan de manera golpeada, pero es porque muchas veces se los digo porque lo sé, porque he tenido inclusive también algún tipo de facilitación con personal médico y lo que sucede también dentro de los hospitales es muy complejo. Imposibilidad de ver o hablar con él o la enferma en los últimos momentos. ¿Sí? El que no tuve la oportunidad de decirle que la quería, no tuve la oportunidad de abrazarlo, no tuve la oportunidad de decirle que lo amaba, de darle las gracias,
porque yo o nosotros lo llevamos o la llevamos al hospital, pero bloqueando esta idea de que habría la posibilidad de que pudiera fallecer. Pero cuando nosotros negamos una realidad, y es normal que tú, que yo, que todos neguemos una realidad ante una circunstancia que es de vida o muerte y que hay que moverse rápido. Y cuando no sabemos nada de nuestra familia o nos dan la noticia por teléfono o simplemente nos entregan las cenizas, también eso hace que podamos vivir un duelo patológico. Otro aspecto, ausencia del cuerpo para llorar. Les mencionaba, somos una sociedad, somos un país con una cultura que honra a la muerte, por eso se hacen los velorios, por eso también nosotros hacemos después todo el ritual para enterrar el cuerpo, cremarlo, hacer una misa. Pero pues ahora nos hemos visto limitados porque solamente ciertas personas se quedan con las cenizas, ¿no? En esta situación, la mayoría son cremados. Si son de muerte natural, pues sí hay la posibilidad de que se puedan enterrar. Entonces, esto de la ausencia del cuerpo también hace que podamos llegar a un duelo patológico. Carencia, como les mencioné, de un funeral o un ritual social a lo que estamos todos acostumbrados. Entonces, como ven, hay muchos, hasta este momento, muchos aspectos. ¿Con cuáles hasta ahorita te has identificado? ¿Cuáles has vivido? ¿Cuáles piensas hasta este momento que te está faltando trabajar para poder llevar un duelo normal y concluir finalmente tu duelo? Concluir el duelo no lo vas a hacer de inmediato. El duelo no es el tema de ahora, pero el duelo se vive por etapas y tiene un tiempo, tiene un periodo en el que lo vas a ir trabajando, pero lo primero y lo básico, principal, primordial de todo esto es trabajar las emociones. Trabajar las emociones no significa que tú las niegues, no significa que las evadas, significa enfrentar. Siempre es enfrentar las emociones, es dejárselas sentir. A veces las personas, y lo mencionan muy frecuentemente cuando acuden al apoyo, es que siento que me estoy volviendo loco o siento que me estoy volviendo loca. Pero no, es parte de vivir un duelo. Entonces, cuando tú estabilizas, cuando tú comienzas a a pasar la parte de shock, entonces puedes empezar ya a caminar mejor a través del duelo. También la calidez y afecto presencial de la familia, amigos y demás, como no la tienes o no la tenemos en este momento, esto también complica el que puedas tener un duelo lo más normal posible. Ahora, cuando nos enfrentamos a una muerte, que puede ser una muerte esperada o una muerte inesperada, sin pandemia, ¿qué era lo que hacíamos? Pues todo lo que les mencioné, un ritual, el velatorio y luego el sepelio, era como una preparación de despedida para nuestro ser querido o nuestros seres queridos. Desafortunadamente hoy se han presentado muchas muertes inesperadas, lo que nos ha llevado o te ha llevado a ti a este acontecimiento precipitado, ¿sí? Que tú viste bien a tu ser querido o a tus seres queridos 3 días antes, 2 días antes, y resulta de que al siguiente día delante de ti o lo ingresaste y a las pocas horas te dijeron que ya había fallecido. Entonces, esto ya es una muerte traumática en un espacio de tiempo muy breve, ¿sí? No hay forma de asimilarlo porque hay que cremar rápidamente ese cuerpo. Entonces, todo tiene que ser muy rápido, no lo puedes asimilar.
una vida normal a una situación de alerta por virus. Entonces pasamos de lo que aparentemente o lo que venía siendo una vida normal a una situación crítica, a una situación donde tenemos que utilizar recursos interiores adicionales que a veces tú crees que no los tienes. Recibir la noticia del contagio propio o familiar. También es un momento muy fuerte donde piensas que a lo mejor yo fui la persona que contagió a mi familiar o yo contagié a toda mi familia o yo llevé el virus y el virus se lo pasé a esta persona que murió y luego a la otra y a la otra y a la otra. ¿Sí? Entonces, el recibir la noticia que tú ya lo tienes es impactante. Y luego, peor, si te enteras que con otra persona con la que estuviste en contacto también se contagió. Entonces, viene aquí ahora las medidas de protección por aislamiento. Tú no puedes estar acompañando a tu familia. Tú tienes que estar aislado o aislada porque tienes los síntomas, porque tienes el COVID, porque no puedes estar ahí y porque tienes que estar sufriendo o llevando a cabo tu duelo o comenzando con tu duelo en un espacio pequeño no comunicado con los demás. Entonces, esto, les repito, nos puede llevar en algún momento a un duelo patológico, a un estado de shock en el que nos va a costar o te va a costar un poco de trabajo poder salir de esta situación emocional. Entonces, la muerte, ¿qué es lo que nos lleva? Resumiendo lo que les he venido diciendo, a un estrés emocional. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo importante que tú hagas? Funciones de adaptación, ¿sí? a esta situación o a la pérdida. ¿Y qué sigue? Una respuesta de crisis o conmoción, que es el shock. ¿Ok? Entonces, vete ubicando, por favor, en cada uno de estos pasos para que te des cuenta que todo lo que viviste o todo lo que estás viviendo es normal. Es normal y no es que te estés volviendo loca, no es que te estés volviendo loco, es completamente normal. Bien, entonces, resumiendo un poco esto que les estoy compartiendo ahora, los pensamientos y las imágenes intrusivas, esos flashbacks que tenemos, pensando, recordando el último momento, la forma en cómo murió mi familiar, el que no lo pude ayudar, el que se negaba a ir al hospital, en fin, todos estos pensamientos pueden llegar mientras el familiar intenta conectar con su ser querido, lo que dificulta el recuerdo, la adaptación al duelo y la necesidad de cerrar lo inconcluso, ¿sí? Bien, espero que hasta aquí vaya siendo claro para ti. Y bueno, continuamos. Adelante, si quieres, hay un par de comentarios que Adelante. si quieres los podemos hacer ahorita. Son Perfecto. de hecho dos preguntas. Mira, Eric Hernández pregunta, ¿qué es lo que hace que alguien tenga el valor de pasar la línea entre vivir y el suicidio? ¿En dónde radica el perder el valor por la vida? Uy, bueno, muy buena pregunta. Hablar de suicidio. El suicidio primero es multifactorial. No, el suicidio no es porque hoy se me ocurrió y mañana me voy a suicidar. Como es algo multifactorial, una persona que decide suicidarse ya ha vivido situaciones anteriores que lo han llevado o la han llevado poco a poco a lo que en suicidología se llama visión de túnel. ¿Qué es la visión de túnel? Que las posibilidades de vida se van reduciendo poco a poco. Existe algo que se llama detonante. El detonante es, a la mejor, voy a poner un ejemplo cualquiera. Mi pareja, o sea, yo vivía con mi pareja, llevamos una relación maravillosa
y de repente pues algo sucede y muere mi pareja, pero para mí mi sentido de vida estaba en esa pareja. Pero yo ya tenía situaciones inconclusas o duelos inconclusos atrás, o yo venía de situaciones traumáticas que no las superé, pero yo me agarré, por así decirlo, de mi pareja, ¿sí? Como la persona que me llena, la persona que hace que yo esté feliz en esta vida, y de repente pierdo a esa persona, y entonces este es el detonante para que yo decida quitarme la vida. ¿A qué se llega? A algo que se llama desesperanza. Una persona que ya decide quitarse la vida es porque ya está desesperanzada. Y otra situación, tomen muy en cuenta que a veces también esa persona puede tener depresión de tiempo atrás, ¿sí? No, una persona que está deprimida no necesariamente se suicida, pero sí puede tener antecedentes de depresión, y el hecho de tener una pérdida traumática, una pérdida difícil y que no tiene la fuerza no la fuerza, sino no tiene las herramientas emocionales para poder superarlo, la única salida que encuentra ante ese sufrimiento que no puede con él es el suicidio. Pero sí se puede hacer mucho se puede hacer, créanmelo, para salvar a una persona que está teniendo algún tipo de planeación suicida. Espero haber. Y fíjate, hay dos comentarios más que se parecen en las vivencias. Uno es de Alma Aduna, que dice: mis padres murieron en julio y noviembre del 2019 y luego vino la pandemia. Aumentó mucho mi ansiedad y he tardado más en tener un duelo normal. También cambié de espacio de trabajo casi al mismo tiempo. Tengo frecuentes estados de tensión muscular muy molestos. ¿Qué puedo hacer para disminuirlos? Si quieres atacar esta y luego vamos a la otra, que es muy parecida en cuanto a que dice: mi suegra murió y a los 20 días murió mi suegro. ¿Dónde está la famosa frase de se lo llevó, ¿no? ¿Es en realidad algo que debemos de cuidar cuando muere la pareja? A ver, entonces contesto la primera y ahorita me repites esta otra. No sé si tú ya pediste apoyo tanatológico o apoyo psicoterapéutico, porque muchas veces las emociones o los duelos no resueltos, ¿sí?, se quedan atorados en nuestro cuerpo. Hay un dicho que dice: nuestro cuerpo habla lo que la boca calla, ¿sí? Y es una realidad. Nuestro cuerpo va a hablar, psicosomatizamos, ¿sí? Alguna parte de nuestro cuerpo va a guardar esas emociones. Podemos tener cualquier tipo de itis, habidas y por haber, y decimos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué siento tanto dolor en esta parte de mi cuerpo, mi nuca, mis hombros? Todo tiene un significado. Cuando se trabaja el síntoma, en psicoterapia gestal se trabaja el síntoma. Se habla con el síntoma. El síntoma nos va a decir algo. Y ese es un trabajo profundo. Y generalmente son duelos apurados. Porque a lo largo de nuestra vida vivimos muchísimos duelos. Les puedo decir que uno de los primeros duelos es el nacimiento. Cuando nacemos, ¿sí? Porque dejamos ese lugar seguro que es el vientre de la madre. Cuando los bebés dejan de amamantar, es otro duelo. Cuando el niño se va al kinder, es otro duelo, tanto para el niño como para la mamá. Cuando se deja de ser niño, se pasa a adolescente, es otro duelo. Entonces, hay duelos que son muy significativos o duelos que pasan desapercibidos. Pero créanme que siempre salen a la luz los duelos. Entonces, creo que sí sería importante, porque yo no te puedo decir, pues, tómate esto o haz lo otro.
pero por mi experiencia sí, de verdad te puedo decir que busques apoyo psicoterapéutico, busques apoyo tanatológico, porque seguramente debe de haber algún duelo o duelos ahí atorados. Les comento rápidamente un ejemplo. Hace mucho tiempo llegó una chica conmigo emocionalmente desbordada, de verdad, muy desbordada, porque se le había muerto su perrito. Y bueno, yo decía, bueno, se me hace como muy, muy fuerte lo que está viviendo esta mujer por la muerte, sin demeritar la muerte de su perrito. Cuando empecé a trabajar con ella, me di cuenta y salió a la luz que había tenido 3 duelos anteriores que ninguno realmente lo había cerrado, ¿sí? Por eso el tema de hoy son duelos inconclusos. Y vean de ahí la importancia de decir adiós, de cerrar ciclos y seguir adelante y aprender de la lección que podemos sacar de eso que vivimos. Esta chica había perdido primero a su mamá, porque la mamá se fue a trabajar a otro lado y ella creció con la abuela. Después muere la abuela, ella se casa, se divorcia, otro duelo, y el último duelo es el de su mascota. Entonces, sin haber trabajado esos 3 duelos anteriores, se sumó a este 4º duelo. Y entonces, conforme fue ella trabajando cada uno de sus duelos, ella fue mejorando. Sí, y por eso hablo tanto de las emociones, de la importancia que tiene el que nosotros ante un duelo que pareciera insignificante, hagamos ese cierre. Los niños cuando pierden una mascota, hay que hacer el ritual, hay que también enseñarles a los niños que aparte de la vida, pues hay otra parte el extremo de la vida que se llama muerte, ¿sí? Y que hay que darle a ese animalito pues el ritual para poder cremarlo o enterrarlo, y así vamos nosotros acercando a los niños al tema de la muerte. Bien, ¿cuál era la otra? Espero te haya contestado. Sí, ¿Cuál era? gracias. A ver si. Dice Eric, he escuchado la frase, perdón, he escuchado la frase, cuida de tu mamá ahora que se murió tu papá, porque si no se va a ir con él. ¿Qué tanto es cierto esto aplicado a una pérdida de pareja? Y Ok. está planteando desde que murieron las 2 personas, la pareja murió con 20 días de diferencia. Ujú. Sí, esto también es muy frecuente. Es muy frecuente que cuando son parejas que llevan muchos años, uno se vaya poco tiempo después del otro, porque lo que se piensa es que es ese vacío, esa soledad que deja esa persona, el miedo a seguir, el miedo a no poder estar solo, sola, o que ya no va a tener ese espacio para él o para ella. Si tienen hijos, que seguramente lo van o la van a llevar a otro lado. Y algunos de ellos, poco a poco, se van dejando morir. A veces se habla de que es un suicidio. ¿Por qué? Porque dejan de tomar sus medicamentos, dejan de comer, duermen mucho, y a muchos de ellos también no se les da la atención requerida porque pueden llegar a presentar depresión. Entonces, sí, esto es muy común. El tema de la viudez, que es un tema que al final voy a tomar porque voy a hablar en un taller, voy a hacer un taller sobre viudez y toco más a fondo qué es lo que sucede en la pareja cuando son parejas muy, muy cercanas, llevan mucho tiempo juntos, ya sea que estén juntos porque se acostumbraron o estén juntos porque se siguen amando. En fin, la costumbre de estar con alguien, el sentir que ya no tienes a tu pareja, claro que existe lo que se llama la orfandad por pareja. Ujú. ¿Alguna otra, Alex? ¿Ahorita? Dice, ¿cómo ayudar a una persona que perdió a su esposo por COVID? Ella superó la enfermedad, pero está en continua depresión y se ha enfrascado en su trabajo home office,
más de 12 horas diario. ¿Eso es suicidio? Eso es evasión. Eso evasión. es evasión. Eso es evasión de la realidad porque no quiere tocar el fondo de su dolor. Lo he estado repitiendo aquí, que es importante, de verdad, dejar tocar las emociones, dejarse sentir. No tengamos miedo porque créanme que lo peor ya sucedió. Lo peor que nos pudo haber sucedido es la pérdida de esa persona. No le tengamos miedo a sentir. Yo siempre pongo el ejemplo, si nos permitimos sentir la alegría y toda esa euforia cuando tenemos, por ejemplo, una boda, un bautizo, y bueno, todos estamos desbordados de alegría. Lo contrario que es la tristeza. ¿Por qué evadimos tanto la tristeza? ¿Por qué evadimos tanto esos momentos que también son parte de nuestra naturaleza como humanos? Tenemos 5 sentimientos que le llamamos matea. Nacemos con ellos, que a veces los negamos o porque nuestras costumbres nos hicieron o nuestra cultura nos hizo manejarlos de manera diferente, pero todos los humanos, todos tenemos estos 5 sentimientos que nacemos con ellos. Miedo, alegría, tristeza, enojo, amor o afecto, ¿sí? Se le llama matea. Entonces, ¿por qué no permitirnos sentir cuando estamos viviendo un duelo? ¿Por qué evadimos? Más bien no, porque pregúntate, ¿para qué evades? ¿Sí? ¿Cuál es la ganancia o las ganancias secundarias que estás teniendo? El evitar tocar ese dolor, ¿sí? Porque créeme que más adelante va a salir, pero va a salir como si fuera un volcán, ¿sí? Es real. Y puedes, claro que caer en una depresión de la cual te va a costar mucho trabajo salir de ella. No digo que no sales, pero ¿por qué no mejor transitar en tu duelo de una manera adecuada al estar prolongando este duelo y evadiendo a través del trabajo? ¿Sí? Porque el evadir es una conducta, podemos decir que es autodestructiva, ¿sí? Enfrascarse en, por ejemplo, en el trabajo, en el alcohol, en las drogas, son formas de evadir una realidad nada más, ¿sí? Pero son conductas autodestructivas, ¿de acuerdo? Sí, mira, hay otra pregunta, pero yo creo que con la continuación de la charla vas a dar la respuesta. Dice, ¿cómo se debe trabajar la frustración o la impotencia de la muerte repentina de un familiar? Creo que parte de los mecanismos que nos vas a explicar, pues dan respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Exacto, sí, como comenté al principio, esa es la idea, ¿no? Ahorita les estoy presentando lo que muchos de nosotros hemos sentido o lo que en este momento tú estás sintiendo para que sepas que es hasta cierto punto normal sentir esto y que no te estás volviendo loco o loca y que no evadas, ¿sí? Eso de verdad soy muy repetitiva, no evadas, intenta vivir lo que hoy te toca vivir porque la realidad es la realidad y lo que es. Y por más que nuestra mente trate de negar una realidad o que nuestra mente nos lleve a un pasado que ya no existe, eso lo único que hace es crearnos un sufrimiento innecesario. ¿Y qué necesidad de tener un sufrimiento innecesario pensando en lo que pude haber hecho, en lo que pude haberle dicho? ¿Qué necesidad de aumentar la culpa? Porque también la culpa es un sentimiento que está muy frecuente en este tipo de situaciones. Bueno, entonces, sigo con la presentación. Adelante, por favor. Bien, entonces, hablo también de doble elaboración del duelo y del trauma. ¿Qué es para nosotros un trauma? Es algo que no se puede gestionar. Un estado de conmoción es esa
imposibilidad que tenemos de huir o esa necesidad de huir, un momento en el que todo se rompe, ¿sí? Sin poderlo controlar. Entonces, estamos viviendo un duelo o estás viviendo un duelo, pero también es el trauma por lo que les mencioné, porque no pudiste hacer algo más, porque la llevaste al hospital y ahora te entregaron unas cenizas, porque se murió en tus brazos, porque se murió en tu casa, porque viste cómo le faltaba la respiración. O sea, eso es lo que ocasiona el trauma. Por eso hay una doble elaboración, el trauma y más el duelo. Entonces, el trauma que hace rompe con esto, con todos los componentes habituales que tenemos en el tipo de respuesta emocional. Cuando son, les repito, muertes esperadas o muertes por, pues sí, por una enfermedad tenemos tiempo de hacer un duelo anticipado. Pero cuando son este tipo de muertes o muertes, por ejemplo, por suicidio, también es el duelo y el trauma. El trauma por lo que vimos, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de suicidio. Entonces, hay una sensación de control sobre los eventos. La percepción de la responsabilidad frente a lo que sucede. Sentimiento de autoeficacia. Todo esto se rompe, ¿sí? Todo esto se rompe. Nosotros no tenemos ya esa sensación de control. No tenemos esa percepción de responsabilidad frente a lo que está sucediendo. Tampoco no tenemos sentimientos de autoeficacia. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir? Muy, muy vulnerables, ¿sí? Extremadamente vulnerables. ¿Y a quién de nosotros? ¿A ti te gusta sentir esta vulnerabilidad? Pues no, a nadie nos gusta. Sin embargo, vuelvo a lo que les mencioné. Es importante que con el tiempo y poco a poco aceptemos la realidad o aceptes la realidad de lo que es. Y no hay otra realidad más que eso. Ubicarnos en el presente y a partir de lo que hoy es, ¿qué es lo que puedo hacer? Ante lo que soy, ante lo que tengo, ante lo que vivo, ahora, ¿para dónde me dirijo? O qué herramientas puedo obtener para poder seguir adelante. Bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que nos sucede? Se presentan una cantidad de asuntos pendientes con esa persona o esas personas que fallecieron. Y hay que hacer una elaboración. ¿Sí? Vuelvo a trabajar las emociones, hablarles de las emociones. Es un vaivén de todos estos estados anímicos que les hablé, que no tienen ni lógica ni temporalidad. Es como si cada uno de nosotros o tú vivieras en una irrealidad, como que estás, pero no estás. El ruido a veces es un ruido pequeño, pero tú sientes que es un ruido extremadamente fuerte y te molesta todo lo que hay a tu alrededor, te molesta ver a la gente riéndose, te molesta ver que alguien esté escuchar a alguien que esté escuchando música. Entonces, eso es algo de lo que hay que trabajar. Hay que darse el permiso de estar tristes, porque debajo de ella hay un gran amor. La tristeza es porque yo extraño a esa persona, porque no sé qué voy a hacer de hoy en adelante, porque no tengo a esa persona o a esas personas para reír, para platicar, para contarle mis problemas, inclusive hasta para pelearme. Así vamos a ir elaborando estos asuntos, trabajando lo que tú necesites de esto que te estoy presentando. Cuando la tristeza no nos permite desarrollar nuestro día a día, hay que buscar el mensaje que nos quiere expresar y buscar ayuda. ¿Qué nos quiere decir la tristeza?
una de las herramientas, me voy a adelantar un poquito, que yo les he dicho, tengan un cuaderno allí cerca de ustedes y escríbanle a su tristeza. ¿Qué me quiere decir mi tristeza? ¿Qué mensaje me está dando mi tristeza que yo no lo puedo identificar hasta este momento? Y si yo no puedo encontrar el mensaje que me quiere dar mi tristeza, entonces busco ayuda. Pero generalmente, debajo o detrás de esa tristeza, pues también está el amor. Estoy llorando porque yo amo y sigo amando a esa persona o a esas personas que ya no están. Entonces, ¿por qué me voy a privar o voy a bloquear mi tristeza? Y no estoy de alguna manera honrando tampoco a esa persona o a esas personas que ya se fueron de mi vida, ¿sí? Permítete llorar en cualquier lugar, no pasa nada. Si estás tan al pendiente de qué van a decir los demás, me van a ver en una forma que no me gusta, porque a nadie le gusta, a la mayoría de la gente no le gusta que vean su vulnerabilidad, pero les vuelvo a repetir, somos seres humanos vulnerables. Usamos muchas caretas, usamos muchas armaduras, pero a veces esas armaduras hay que quitárselas. Hay que quitárselas ¿para qué? Para ponernos lo que realmente necesitamos y no lo que queremos aparentar ser. El enojo o la rabia puede estar también encubriendo a la tristeza. Es un mecanismo de defensa, ¿sí? ¿Cuántas personas, o a lo mejor tú lo has hecho, que te pones esa máscara de todo el tiempo estar enojado y por qué me dejaste y por qué te fuiste y por qué no te cuidaste, pero no te permites tocar la tristeza? Hay un cuento muy lindo de Jorge Bucay que habla precisamente sobre esto, que se llama La furia y la tristeza. Lo puedes encontrar en YouTube o puedes encontrarlo, no, creo que en YouTube lo puedes encontrar. Y sí es cierto, muchas veces nos ponemos esa careta de enojo o de que estamos muy fuertes, pero por dentro estamos desmoronados. Si la rabia no se expresa de manera adecuada, se puede convertir en ¿qué? En un resentimiento. Y el resentimiento nos va a llevar a un sufrimiento innecesario, nos va a llevar a no disfrutar nuestro presente. Las personas que hoy por hoy seguimos aquí, tenemos el derecho, tú tienes el derecho de continuar con tu vida, tienes el derecho de sonreír, tienes el derecho de disfrutar a la gente o a los familiares, a todas las personas que están cerca de ti. Si se fueron personas muy, muy importantes en tu vida, seguramente habrá más personas importantes en tu vida que te necesitan, que a lo mejor crees que no eres importante para ellos o para ellas, pero quizás si volteas y miras quiénes han estado al pendiente de ti, quiénes han estado proporcionándote herramientas, pues es porque te aman, es porque quieren verte bien, es porque quieren que compartas tu dolor. Y una de las herramientas también que yo les comento a las familias es únanse, no se aíslen, no vivan su dolor de manera solitaria. Lo mejor es que esto que está pasando los una más, los una en la alegría y los una en el dolor. Entonces, todos los sentimientos, todos, tienen una función hasta que dejan de servir, ¿sí? Yo estoy viviendo mi tristeza y mi tristeza me está sirviendo para algo. Pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿para qué me está sirviendo a mí mi tristeza? ¿Cuál es la función, como lo mencioné hace un rato? ¿Cuál es la función que tiene en este momento el dejarme sentir esa tristeza? ¿Qué función tiene mi enojo? ¿Qué función tiene mi miedo? ¿Para qué está aquí? Los sentimientos están para algo. Y cuando ya cumplieron su función, entonces nos dejan de servir y podemos continuar.
No tengas miedo. La culpa, la famosa culpa, esa que está hoy, creo que en muchísimas personas. Creo que quizá los que están en este foro, varios van a decir, sí, yo he sentido culpa. Tú has sentido, y tú has sentido, y tú también has sentido. ¿Culpa de qué? De no haber podido salvar a tu ser querido. ¿Sí? ¿Crees que pudiste haber hecho más, pero no lo hiciste? De no haberle dicho algo importante, porque pensaste que iba a haber tiempo después. Seguramente negaste que podía haber la posibilidad de que falleciera, porque es un mecanismo de defensa, la negación, y no le dijiste esto, algo que tú muchas veces quisiste decirlo. De no acompañarle en los últimos días. A lo mejor no acompañaste a tu ser querido, a tus seres queridos porque estabas en aislamiento. O a lo mejor tuviste miedo de acercarte. Las razones que hayan sido por las que no acompañaste en el momento en que lo decidiste fueron las mejores decisiones que pudiste haber tomado. De no haberlo disfrutado lo suficiente por estar en otras cosas. Sí, estaba en mi trabajo 50 horas y pues no lo disfruté. O pasaba mucho tiempo con mis amigos, o pasaba mucho tiempo viendo la televisión, o pasaba mucho tiempo haciendo mil cosas, pero no le dediqué ese tiempo que era para disfrutar, o cuando había alguna posibilidad de que nos fuéramos de día de campo o una reunión familiar, pues yo decía, ay no, tengo mucho trabajo, estoy muy cansada, en fin, de todas las ocasiones que discutieron. A lo mejor no cerré esta situación por la que me aislé y le dejé de hablar. Le dejé de hablar y nunca pude hablar con él o con ella, porque cómo yo iba a ir a pedirle disculpas o cómo yo iba a hablar sobre el tema. Entonces se quedaron ahí muchos conflictos que no se cerraron. De haber subestimado los síntomas. ¿Sí? Ay, lo que tienes es una gripita. Ay, no es para tanto. O con esto que te recetó el vecino, con esto te vas a poner bien. De desear que le pasara a otras personas. ¿Sí? También pensamos, qué bueno que a nosotros no nos ha dado y pues qué mal que a los otros les dé, o mejor debería de darle a aquella persona que no se pone el cubrebocas, porque también lo hemos pensado, ¿no? También hemos tenido este tipo de pensamientos. De estar enojado con mi ser querido por haberse muerto. Echarle la culpa, no te cuidaste, no quisiste ir al hospital, no te atendiste a tiempo, nunca te pusiste un cubrebocas, no creíste en esta enfermedad, en fin. Todo esto va a hacer que la culpa se haga enorme, ¿sí? Es importante salir del enojo y de la culpa a través del perdón hacia el otro o los otros y hacia uno mismo para mirar a la familia y seguir con la elaboración del duelo. El trabajar con la culpa no es, sí te perdono, me perdono. No, es todo un trabajo. Es un trabajo que se hace terapéuticamente o tanatológicamente, dependiendo con quién quieran ustedes acudir, pero es muy importante. La culpa viene de nuestra posición de omnipotencia. ¿Por qué de omnipotencia? Porque seguramente tú dices, es que yo pude haber hecho esto, yo debí de haber hecho lo otro. Si nos ponemos en esa posición de omnipotencia, bueno, pues sí, yo soy un Dios, ¿sí? O yo soy un clarividente. Entonces yo sabía que esto iba a pasar, pero no, la realidad es que tú y yo y todos somos seres humanos comunes y corrientes. No nos coloquemos en esa posición de soberbia, de yo pude haber hecho esto, porque en ese momento tú hiciste lo mejor que pudiste y lo que tenías en tus manos.
Y seguramente desde ese amor y desde querer darle esa protección a tú o tus seres queridos. Entonces, hay que quitarnos esa culpa. El nivel de conciencia que tú tenías en ese momento no es el nivel de conciencia que hoy tienes. Hoy tienes un nivel de conciencia muchísimo más amplio. Por eso es que en ese momento actuaste como pudiste haber actuado, porque tenías solo esas herramientas. Y hoy que ya lo ves desde otra perspectiva, entonces piensas, pude haber hecho esto, pero ubícate en la realidad. No te vayas a algo que no es una realidad. Hiciste lo mejor que pudiste en aquel momento. Y te repito, haz a un lado esas culpas. Las culpas y el enojo nos llevan a prolongar el dolor y se va a convertir en resentimiento o se va a convertir en un sufrimiento innecesario. ¿Alguna pregunta o continúo, Alex? Adelante, ahorita no hay nuevas preguntas. Okay. Bien, entonces les mencionaba hace un rato que desafortunadamente hoy, sin velatorio ni funerales, por lo cual tenemos que recurrir a rituales alternativos o simbólicos, ¿sí? No es que no se pueda hacer nada, se pueden hacer cosas. Y es lo que ahora voy a comenzar a proporcionarles. El rito representa una herramienta, ¿sí? Para simbolizar miedos, esperanza, etapas, devolver una sensación de control sobre los eventos. Nos van preparando para empezar a poder trabajar el duelo, ¿sí? A poder empezar a transitar por todo lo que lleva a vivir ese duelo. Entonces, en este momento, la mayoría que hemos tenido pérdidas, pues nos hemos visto privados de esto. Entonces, un ritual de despedida supone asumir una nueva perspectiva frente al pasado y al futuro. Cambiar todo aquello que era habitual por algo nuevo que todavía no se ha construido, ¿sí? Perdemos a alguien y no somos las mismas personas antes que después. Esa perspectiva cambia. Por eso hablo aquí de nueva perspectiva frente al pasado y al futuro. Yo voy a construirme, no es reconstruirme. Yo siempre digo, es una construcción desde lo que fuimos a lo que ahora vamos a hacer después de la o las pérdidas. Y también todo esto no lo he mencionado, pero mucho de lo que les estoy poniendo aquí sirve también para otro tipo de pérdidas, ¿sí? Como lo dije al principio, quien no lo escuchó, podemos también aterrizarlo en la pérdida de trabajos, en la pérdida de una pareja, porque ahorita ha habido muchas separaciones, muchos divorcios. De este material tú puedes utilizar lo que te puede servir para poder manejar algún otro tipo de duelo. Bien, entonces, en pandemia, la despedida queda paralizada, dando origen a esos asuntos pendientes y o los duelos inconclusos, por todo lo que ya les expliqué. Los rituales de despedida pueden ser de diferentes tipos, pueden ser personales, pueden ser familiares y pueden ser grupales a distancia. Esas son las alternativas que hoy tenemos cuando no podemos acceder a un velatorio ni a los funerales a los que normalmente estábamos acostumbrados. Bien, una de las alternativas que puedes usar es escribir un poema, un acróstico, una carta a ese ser querido o a esos seres queridos que ya no están ahora. Ahora, ¿qué puedes hacer con ellos? Es también algo que me preguntan. Y luego, sí, los escribo. ¿Y luego qué hago? Los puedes utilizar en alguna reunión virtual que tengas y leerlo. O compartirlo simplemente con tu familia. O pararte enfrente de la fotografía de esa persona y leérselo
como una manera de honrar al fallecido o a la fallecida. Y después lo que puedes hacer, guardarla por un tiempo, y otra alternativa es enterrar esa carta, ese acróstico, ese poema, o enmarcarlo si tú quieres tenerlo todo el tiempo y estarlo observando, o lo puedes quemar. ¿Y dónde lo vas a poner? ¿Lo vas a poner en una maceta que tengas en tu casa? ¿O lo vas a regar en el mar? ¿O lo vas a regar en el pasto, ¿sí? En un bosque, en donde quieras. Realizar un collage con fotografías, ¿sí? Un collage biográfico de la persona, un collage de toda su vida, en un papel. Lo puedes hacer en una cartulina o lo puedes hacer de manera virtual, con frases o con anécdotas. Puedes pedirle a la familia, eso puede ser algo personal o puedes hacerlo en familia, ¿sí? Esto también es una forma muy linda de recordar a aquella persona, y lo puedes conservar también el tiempo que tú lo necesites o que la familia lo necesite. Siempre, o les digo, frecuentemente me preguntan, ¿y luego qué hago con esto? Pues eso, lo que tú quieras hacer. Lo importante es cerrar el ciclo, ¿sí? Cerrar el duelo. Cuando tú te das cuenta que ya superaste el duelo es porque ya estás teniendo nuevamente tu vida cotidiana, porque ya volviste a encontrar sentido a tu vida, porque ya disfrutas, porque sí los recuerdas o los recuerdas, ya no con ese dolor, ya puedes hablar de la persona, ya puedes bromear, o sea, ya reconstruiste o ya construiste nuevamente tu vida de otra forma, y no es que te acostumbres, es que ya aceptaste la ausencia de esa persona y ya vives de una manera simbólica con esa o con esas personas que ya no están. Bien, entonces, lo siguiente, puedes también juntar objetos pequeños, objetos que sean muy preciados si es que puedes tenerlo, o si no eres una persona muy cercana a esa familia, pero esa persona que fue es muy significativa, a ver, pregunta si te pueden proporcionar algo de esa persona para tenerlo como un recuerdo. ¿Ok? Entonces, tienes esos objetos de él o los seres queridos ausentes y los colocas en un lugar especial por un tiempo. Es como una especie de pequeño altar o un espacio donde vas a estar ahí recordando a esa persona, vas a estar platicando con la persona o vas a estar recordando cosas, pero el resto del espacio pues ya es como si te salieras de donde te conectas con tú o tus seres queridos. Preparar un escrito para cuando se puedan reunir o hacer un video o enviar a través de la tecnología. Como les decía hace un rato, si tú haces un collage de manera virtual, pues lo puedes compartir en internet, lo puedes compartir en tus redes sociales, con personas allegadas, en fin, las posibilidades, te repito, son muy variadas y cada quien escoge la que más se adecue a su propia necesidad o a la necesidad de la familia, o quizá compañeros de trabajo también pueden en conjunto hacer un homenaje a esa o esas personas que en la misma empresa pues han ido falleciendo. El uso de técnicas narrativas terapéuticas, ¿cuáles son? Es contándole o contándoles cómo te sientes en un diario o a una emoción, como les mencioné hace un rato. Puede ser escribirle a tu tristeza, a tu enojo, o a la vida, o a Dios, ¿sí? Es narrar algo. Dejar no es estar pensando qué voy a escribir. Aquí lo interesante es desde lo que tú sientes, desde cómo te sientes, escribe. Y deja que tu mano te lleve, y verás que en algún momento te vas a dar cuenta que escribes cosas desde el corazón.
cosas desde el amor, cosas eh, desde tu tristeza, pero que te están ayudando sin que quizá tú lo estés pensando, a ir procesando poco a poco tu duelo. La elaboración de una caja de recuerdos. Esta caja generalmente son cajas chiquitas, como por ejemplo de este tamaño, ¿sí? La puedes forrar en una caja, la puedes forrar con fotografías o ponerle un papel bonito. Inclusive también hay personas que están forrando sus cajitas con alguna camisa o con alguna blusa, algo de esa persona, ¿sí? Recortan y lo pegan y adentro de esa cajita vas a tener eh, objetos simbólicos o la carta o algo que sea muy, muy importante para ti de esa o de esas personas que ya trascendieron. Para eso es esta caja de los recuerdos. Igual todo esto que les estoy diciendo no es para que lo conserves todo el tiempo. Todo tiene que tener un principio y un fin. ¿Por qué? Porque si pensamos a lo mejor en que en nuestra propia muerte, no me voy a llevar la cajita cuando yo me vaya, a menos de que yo les diga, pues cuando yo me muera, quédenme con todo y mi cajita. Pero si no, pues esa cajita se va a quedar ahí y a lo mejor alguien la va a tirar porque pues ya no le va a servir o sirvió para lo que tenía que servir y en lugar de que alguien no la tire, mejor hagamos algo con esa caja en el tiempo determinado. Igual la podemos quemar o la podemos enterrar, lo que a cada quien se le ocurra. Crear piezas artísticas también, muchas personas que pintan, muchas personas que hacen esculturas, hacen cosas muy lindas que simbolizan y le dan homenaje a esas personas o a esa persona que ya trascendió. Colocar en alguna puerta, una ventana, en algún balcón, algún objeto, una señal, un cartel, que sea específicamente sobre la partida o que honre su o sus vidas. También esto es algo muy bonito. Hay personas que hacen algo parecido a lo que son atrapasueños, pero que cada objeto que cuelga es algo que pertenecía a la persona, pero es una manera de honrar, como alguien me decía por ahí, es como si el aire hiciera, como si yo estuviera viendo que mi ser querido está bailando, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Reuniones frecuentes con los que viven en el mismo techo para hablar sobre sus sentimientos y necesidades. Todos los que viven en una casa, cuando se tienen pérdidas significativas y que no nos podemos o no te puedes reunir con los demás, hagan reuniones semanales o reuniones quincenales como ustedes quieran, para que hablen de cómo se van sintiendo, de cómo van procesando el duelo, de qué necesitas tú quizá de alguien que está ahí, pero que no le has dicho. Quizás sea el momento de hablar sobre qué vamos a hacer con los objetos que dejó la persona que ya se fue. Estas reuniones son importantes. No nos aislemos, no te aísles. A veces alguien en las familias es él o la que toma la batuta. Es aquella persona que dirige y que lleva a todos los demás. Pero si no hay alguien, pues háganlo todos juntos. Pero sí es importante este tipo de reuniones para procesar las emociones. Reuniones por videollamada u otros medios con la familia extensiva para el mismo fin anterior, ¿sí? Hacer una reunión virtual, vamos a hacer una reunión para hablar de nuestro ser querido, vamos a hablar de cómo nos estamos sintiendo, etcétera, etcétera. Ceremonia o misa virtual, que hoy ya se ha dado mucho, esto de no necesariamente misa, por eso puse ceremonia o misa, dependiendo de las creencias de cada familia, inclusive dentro de la misma familia se ha dado
una parte que hace una ceremonia y otra parte que hace una misa, o todos se reúnen en una ceremonia, pero la mitad en la misa. Todo lo que se haga está perfecto. Lo que sea mejor para cada uno de ustedes está perfecto. Publicar en el muro o muros de los fallecidos algún mensaje de cualquier tipo como despedida. También no se cierran los muros si tienen páginas de Facebook, o abrir una página de Facebook, inclusive abrir un WhatsApp para que ahí se pueda honrar a la persona que falleció, abrir una página, un grupo de WhatsApp para que se extiendan condolencias, para homenajes, para anécdotas, para canciones, para fotografías, ¿sí? Y todo esto, les vuelvo a repetir, todo esto es temporal, no es que lo vayamos a dejar eternamente, pero solamente nos va a estar sirviendo a cada uno de nosotros para que vayamos procesando nuestro duelo. Entonces, de todo eso que te estoy compartiendo, tú escoge qué es lo mejor para ti, o qué es lo mejor para tu familia, o qué es lo mejor para tu grupo de compañeros de trabajo, ¿sí? Porque a veces sí, se nos cierran las posibilidades y creemos que no podemos hacer nada. Hay personas que lo que están haciendo también es, vamos a hacer esto de manera nada más temporal, pero en cuanto se pueda, vamos a hacer los rituales como si hubiera fallecido nuestro ser querido o nuestros seres queridos ayer. Vamos a hacer lo que estamos acostumbrados a hacer en el momento en que se pueda. Bien, entonces, si no puedes o no pueden solos transitar por el duelo, pide ayuda. Pide ayuda a los profesionales. Recuerden que no somos de piedra, no eres de piedra. No te sientas mal de pedir ayuda. Así como pedimos ayuda a un mecánico, a un dentista, a un doctor, también a algún profesional de la salud que te pueda apoyar, acude. Y bueno, el objetivo principal de un acompañamiento es que las personas consultantes puedan construir las conexiones perdidas sin volver a sentir el pánico que experimentaron la primera vez que se enfrentaron a la situación. Tomar distancia de esos mecanismos para comenzar a elaborar el duelo y empezar a recuperar o construir recursos positivos para conocer y regular las emociones subyacentes al proceso, desarrollar nuevas perspectivas y reflexionar sobre la experiencia. Esto es, en términos generales, lo que nos puede dar una ayuda profesional, ¿sí? Dentro de esto, pues obviamente está el trabajo de las emociones, está el trabajo de transitar por el duelo, está el trabajo con la parte cognitiva, el saber que las conductas, los pensamientos, los síntomas, todo lo que estoy sintiendo forma parte de saber cerrar mi duelo, ¿sí? De no dejar ese duelo inconcluso o no dejar ningún otro duelo inconcluso. Y bien, no olvides que cada pérdida a la que te enfrentas en la vida despierta el dolor de las precedentes, como se los había yo mencionado, pero también recuperas las herramientas que has construido para afrontarlas. Si tú procesaste de una manera adecuada esos duelos, cerraste el capítulo, o cerraste ese libro y abriste otro nuevo, o cerraste ese ciclo, te va a ser mucho más fácil que los duelos que puedas estar viviendo o que vayas a vivir, los proceses de una manera muchísimo más sana. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y les mencionaba también hace un rato sobre un taller. Voy a dar un taller sobre viudez, porque dentro de las pérdidas difíciles de procesar es justamente esta, ¿sí? El de la viudez, porque es un estatus de vida no elegido.
Aquí viene la fecha, el 19 de marzo, un horario de 6 a 9. Es ese taller porque voy a dar una parte vivencial y la otra es una parte teórica, ¿sí? Teórico-vivencial, para poder justamente procesar, entender y procesar, tener herramientas para procesar la viudez. Y si quieren más informes, pues se pueden poner en contacto directo conmigo. No sé si, Alex, hasta aquí haya alguna otra pregunta, y pues yo quiero darles las gracias y espero haberles proporcionado todas las herramientas que ustedes necesiten y que hayan entendido, que hayan comprendido que evadir no nos lleva o no te lleva a superar, te lleva simplemente a bloquear algo que en algún momento va a salir, pero con muchísimo más fuerza. Pues mira, hay otro comentario o pregunta, dice, el platicar con la fotografía del ser querido casi diario ayuda a superar el duelo. ¿Okay? Claro que sí, sí ayuda, sí ayuda. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo? Luego también la pregunta es ¿cuánto tiempo? Y que no puede ser eterno, como lo menciona. Exacto, No puede ser exacto. toda la vida, el resto de tu vida, no. Uh-huh, uh-huh. Sí, porque si no vamos a pasar a un duelo inconcluso. No, o El una... tiempo que para mí sea necesario. El tiempo, si yo realmente estoy procesando bien mi duelo, el mismo tiempo me lo va a decir, porque a lo mejor un día se me va a olvidar. Y se me va a olvidar, ¿por qué? Porque ya estoy procesando mi duelo. No es que me esté olvidando de la persona, pero porque ahora mi mente ya está en otras cosas y no en esto que venía haciendo. Y no hay que sentir culpa por sentirse bien. Hay que felicitarse por sentirse bien. Y hay que darse cuenta de que sí estamos trabajando perfectamente bien nuestro duelo. Entonces, yo les digo, sí, acuéstate, si quieres ponle a la almohada una playera, ponle un suéter o tú ponte un suéter, pero eso va a pasar. Se vuelve, les repito, patológico cuando no pedimos ayuda y eternamente estamos con esta misma conducta, cuando ya pasó 1 año y medio, por ejemplo, y yo sigo haciendo exactamente lo mismo. Sí, yo creo que también ya se puede convertir en una suerte de fetichismo, ¿no? Yo he conocido gente que tuvo las cenizas de su cónyuge hasta que falleció también, ¿no? Y todos los días hablaba como si estuvieran vivos, ¿no? O sea, decía, Así hola y es. buenos días y no sé qué, y eso, pues creo que nunca lo superó, más bien, ¿no? Nunca superó el duelo y lo estuvo alimentando. O como hay una famosa que dicen que mantuvo el cadáver embalsamado de su esposo en la cama, ¿no? Lin May. Y pues eso también es patológico, yo creo que es Exacto. algo Sí. que no hay que llegar a ese extremo, ¿no? Exactamente, así es. Pues muchos comentarios, gracias, muchísimas gracias, excelente ponencia, excelente plática, Ofe, gracias por, felicidades por excelente forma de explicar. Te saludan Lili Escamilla, Leti Barajes, Jeanne, Salma Duna. Ay, muchas gracias. ¿No? Hay muchos comentarios positivos y José Manuel quiere comentar algo. Adelante, por favor, Pepe. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Por lo que entiendo, el duelo es el tiempo que pasa entre el tiempo que se sufre la pérdida y se acepta esa pérdida, ¿no? Eso es a lo que llamamos duelo. Así es. Este duelo, cada persona lo vive de diferentes formas, dependiendo de la fortaleza que tenga. De muchos factores. Bueno, entre otros. Y creo que hay algunas, se me ocurre que no debemos esperar a sufrir la pérdida para empezar a prepararnos, ¿no? Nos podemos preparar desde antes.
practicando el desapego, Así es. considerando la impermanencia, que nada es permanente, y Ujú. los que practicamos alguna religión, también la religión nos ayuda a estar preparados para sufrir esas pérdidas. Ujú. Así lo Sí, veo. claro, no, está perfecto. Como lo dije hace un rato, si nos preparamos, nos va a doler, el dolor es inevitable, nos va a doler porque pues tenemos un sentimiento hacia esa persona. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a procesar? Pues desde esa aceptación de nuestra impermanencia, efectivamente, y de que tenemos que tener siempre en cuenta que no somos eternos, que nada ni nadie es para siempre, todo cambia, inclusive nosotros día a día cambiamos. No somos las mismas personas que fuimos ayer a las que somos hoy, ni las personas que vamos a ser mañana. Entonces, este mundo está en constante cambio. Y sí, somos personas únicas e irrepetibles y nadie va a vivir el duelo de la misma manera como yo lo vivo, porque no hay una manera de medir a que te duele más a ti o me duele más a mí, ¿no? Sí. El que alguien diga, es que a mí me duele más porque yo viví toda la vida con esta persona, pero depende también de la historia de vida con esa persona, de los apegos emocionales que tenía con ella, de muchas cosas, como lo dije hace un rato, ¿no? Y prepararnos. ¿Cómo es prepararnos? Pues prepararnos hablando de la muerte, hablando de que tengo aquí un seguro de vida, tengo aquí ya preparado todo lo necesario para cuando yo muera, está todos estos papeles en este cajón, y la gente dice, ay, no, no hables de eso, no hables de eso, toco madera, como si te fueras a contagiar, pero la realidad es que tenemos que tener una cultura de la muerte. Tenemos que hablar de la muerte, porque la muerte está presente todos los días. Nuestras mismas células están muriendo todos los días. Entonces, la muerte siempre está, pero no la vemos como tal. Cuando perdemos un objeto, es una muerte simbólica, porque perdimos algo. Entonces, cuando les decía de la pérdida de una mascota, pues es el primer acercamiento que puede tener un niño ante una pérdida. Así es. Y bueno, Los niños, prueba ajá, de eso es la falta de testamentos en México, ¿no? Que todos pensamos que no nos vamos a morir y no claro, hacemos testamento. Entonces, pues es así una es. forma de prepararse también. Ujú, así es, sí, por eso decía todo, aquí están las cuentas, aquí está el testamento, aquí están los seguros, aquí está mis papeles para la funeraria. Todo esto de lo que no queremos hablar, es importante hablarlo, porque se dejan una serie de problemas y lo estamos viendo ahorita. Sí. Muchos problemas que aparte de la pérdida hay conflictos entre las familias, conflictos fuertes. Entonces todo esto complica todo el panorama. Muy bien. Gracias. Ahora, no hay que olvidar que las pérdidas o los duelos no son exclusivamente por las muertes. No, Eso es algo que nos debe de quedar muy claro. La pérdida del trabajo, del ingreso, son golpes traumáticos muy fuertes que se viven. Por ejemplo, si alguien está en una empresa y piensa, como que cimenta su desarrollo y dice, aquí voy a hacer carrera y voy a jubilarme y voy a trabajar toda la vida. Y de repente se le acaba el trabajo, pues eso corta su ilusión, corta sus planes y pues es una pérdida terrible, ¿no? sí. Que también hay que saber superar. Ujú. Mira un comentario de Carlota, dice, gracias, aunque estemos muy preparados, elevados, muy conscientes, la pérdida de alguien muy cercano es un golpe, es un cambio, impacta, te hace reflexionar, Así definitivamente. es.
te hace reflexionar y te hace también tocar tu propia vulnerabilidad y tocar el que no vas a estar para siempre, en que estamos temporalmente aquí. Por eso parte de del propósito de nuestros foros del más allá es justamente hacer conciencia, pues, de que viene algo y que la muerte es inevitable y que podemos estar mejor preparados. No, Así no es. necesariamente creer en una religión, lo que sea, sino necesariamente tenemos que hacer conciencia de que nos va a llegar el día, ya sea de manera accidental, enfermedad o lo que sea, y pues que mejor lo vayamos asimilando, ¿no? Y como ya vamos, ahorita a cierta edad ya vamos como las canicas, ¿no? Ya estamos más cerca del hoyo cada vez. Entonces, pues más vale preparar. Qué burro eres, compadre. Ay, bueno, Y algunas canicas cascadas. Ándale, ya estamos bombacas, ya. No me cuenten, por favor. Rodando así chuecas, A mí no me pero lo seguro es que vamos para el hoyo. Es seguro. Braulio, Ay. perdón, le vi cara de participar a Braulio. ¿Quieres hacer un comentario? No, dice, prende tu micro, por favor. Ya está. Pues sí, sería un comentario muy rápido. El perder seres queridos, sea papás, etcétera, pues siempre se pregunta uno, ¿por qué a mí? O a veces se pregunta uno, ¿por qué a mí? ¿No? Y si está uno consciente de que pues nosotros no gobernamos vidas, nosotros no gobernamos destinos, sino, y ahí pues a veces nos vamos a la idea de Dios. Si de pronto nos imaginamos un diálogo y preguntamos ¿por qué a mí? La respuesta sería ¿y por qué no? ¿No? Yo digo, yo me he puesto diálogos solito, pues, entre por qué sí, por qué no. Y la verdad es que nos prestan a los seres queridos, ¿no? Y cuando nos los prestan, pues hay que aprovecharlos, hay que aprovecharles sus virtudes, hay que aprovechar muchas vivencias. Y cuando tenemos la fortuna de que la persona a la que nos prestan sea nuestro papá, mamá, parientes, etcétera, y se fueron, digo, oye, qué afortunado haber aprovechado o gracias a Dios, pues, que me diste estas vivencias o estas oportunidades de conocer a este papá, a esta mamá, a este pariente, o a este jefe, o a este, etcétera, ¿no? Entonces, a veces es más reconfortante de uno si lo volcamos hacia un agradecimiento y de ahí pues a veces hasta nos quitamos de los velos largos cuando decimos, oye, hónralo siempre en tus pensamientos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando me acuerdo de mi papá, me acuerdo con todo el cariño que me dio a mi mamá. Entonces, como que en vez de culpas y muchas cosas, pues obviamente hubiera querido hacer mucho por ellos y no lo hice, pero pues ya pasó y ya les pedí perdón por lo que no hice y y gracias por lo que ellos hicieron por mí y etcétera, ¿no? O sea, como un diálogo más amigable, que en vez de estarle pidiendo cuentas a otro y por qué me pasó y por qué sí, por qué no, etcétera, y ahora voy a sufrir, pero bueno, es más una vivencia personal en donde pues no somos nosotros los creadores, ni los
ni los que gobiernan, ni los que decimos sí, ni los que decimos no. Entonces, ese es digamos, mi vivencia personal. Y bueno, y se refuerza a veces con las cosas que uno lee de los no apegos y pues, porque si te atas totalmente, pues si se cae al agua ya te llevó, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar, pues, en nuestra situación de portales y de que pues, alguien se va a ir antes, alguien después, y como decía Jane Fonda, si nuestros mayores se van, nosotros damos un paso al frente, ¿no? Pero la idea es estar conscientes y más que duelos, a veces hay que tener pues como alegrías de que ya está ya en mejor lugar, etcétera, ¿no? O sea, es mucha parte emocional, ¿no? Es decir, como decías, honrar su recuerdo, pues cada vez que platiquemos de él, cada vez que veamos una fotografía, cada vez que dialogamos en silencio con ellos, etcétera. Entonces, si lo enfocamos de un modo más positivo, es menos traumático, menos de todo, ¿no? Y bueno, y hay que respetar también, pues, el cómo lo viven las otras gentes. Digo, siempre el respeto es bueno, ¿no? Pero el punto es uno, donde si uno es el centro, te dice, oye, tú naciste, te dieron esto, estás sano, tienes muchas cosas buenas, disfrútalas y da gracias siempre, ¿no? Claro. Eso es básicamente, perdón por extenderme. No, está bien. Está Yo bien. complementando un poquito lo que dices es que hago esta pregunta, ¿qué es mejor? ¿Haberlo vivido y disfrutado que jamás haberlo vivido y disfrutado? ¿Qué prefieres? Exacto, entonces, Ujú. entonces si lo ves por el lado positivo, dices, es que todo lo que me dieron, yo recuerdo, todavía digo, tengo 70 años, y recuerdo todavía cuando tenía 3 años que mi papá me sacaba ahí al patio, ahí en el pueblo, a ver la luna, me abrazaba, o sea, a ese grado, ¿no? Entonces dices, nunca se me olvidaron cosas de ese tipo, ¿no? Ujú. Pero bueno, si lo veo uno del lado positivo, creo que es mejor a estarse doliendo mucho tiempo, porque pues a veces sí se clava uno, pero y a lo mejor es también fácil decirlo, ¿no? Pero pues hay que pensar en uno mucho y hay que reflexionar en que esta vida es pasajera, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que hay que dar más gracias a la vida o a Dios o a lo que creamos, de lo que Claro, estamos viviendo, de lo que hemos vivido, ¿no? Y ya así es. es eso. Muchas gracias. Sí, claro, gracias, Braulio. Y mira, hay de pérdidas a pérdidas. Como dice Carla, la emoción es la emoción. No puedes racionalizar que la pérdida o que estás en un lugar mejor o lo que sea, pero la pérdida es la pérdida. El sentimiento es el sentimiento. Y seguramente hay sentimientos mayores, como hoy platicaba con mi dentista Harry, que no sé si ande por ahí, que la pérdida, él dice, tengo mucho temor de perder a mis padres, pero también estamos conscientes de que uno de los dolores más grandes que tienen las personas es perder a los hijos y que no se puede tener conciencia o no se puede aceptar que un hijo se vaya antes que un padre, ¿no? Entonces, son niveles muy diferentes. Y dice Carla, ahí justo es el problema, la muerte, es un recurso emocional, espiritual, creer en algo más allá, pero ninguno de mis muertos ha regresado. Y no hay pruebas científicas de otra clase de vida, plano, etcétera, pero por supuesto respetables los recursos y fe de cada quien
bueno, no sé, dice a mí me tranquilizó la idea de que hay otra vida plena y feliz. Pues sí, es una esperanza, es una visión positiva, ¿no? Son Pero ya- facilitadores para que no sufras tanto y digo, si eres creyente o no creyente, ayuda, ¿no? sí, claro. Entonces, todas las herramientas de ayuda, qué bueno que las tengas y hay que verlo pues yo creo que por el lado positivo, ¿no? De, de, de que va a pasar y qué hago cuando pase, ¿no? Porque Correcto. si nunca piensas, porque ni quieres pensar en eso, pues no se vuelve traumático, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente, ¿no? Muy bien, Gracias. gracias. Pues no sé, con los comentarios, Ofe, Ujú. eh, y algunas de las inquietudes, yo no sé si te animas a que hagamos un programa sobre el suicidio, sobre la prevención del suicidio. Encantada, ¿Sí? claro. Ahora sí que le pregunto a la audiencia, ¿les llama la atención? ¿Les gustaría tener un programa? Porque como Ofe también es especialista en prevención del suicidio, pues, bueno, y prevención y aceptación del suicidio. Pues no sé si lo programamos en un par de meses, ¿te parece, Ofe? Sí, Digo, así claro, te comprometo y claro, pues claro, con supongo mucho gusto. que a Todo todos un tema, todo, todo un tema, todo un tema el suicidio. Y el suicidio, déjenme decirles que hoy por hoy, desafortunadamente también con la pandemia, ha ido en aumento. A nivel mundial, cada 40 minutos, perdón, cada 40 segundos había un suicidio. Actualmente, cada 20 segundos hay un suicidio. Y desafortunadamente, el mayor número de suicidios está siendo de jóvenes entre 14 y 25, 29, 25 años. Desgraciadamente. sí, Entonces, sí es un problema de salud pública muy, muy fuerte, porque pues no hay la suficiente, prevención en cuestión de salud mental también. Sí, o sea, no hay suficientes personas, muy pocos psiquiatras. A nivel nacional hay pocos psiquiatras y no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Ujú. Entonces, en cuestión de salud mental, el presupuesto también a nivel nacional es muy pobre, muy pobre. sí, sí, sí debe ser. Es todo un tema esto. Mira, aquí Jorge Luis pregunta, ¿el aumento en suicidios de jóvenes tiene que ver con la falta de tolerancia a la frustración por las condiciones actuales de confinamiento? Pues Ay, debe es que tener el una relación. suicidio en adolescentes también es multifactorial, Ujú. ¿sí? Podemos hacer un programa de pura adolescencia y suicidio. No es nada más por eso. Los jóvenes hoy por hoy viven algo que la soledad, viven mucho vacío, mucho el para qué me esfuerzo, el para qué hago, la falta de tolerancia, sí, a la frustración, que todo lo tienen a la voz de ya, sí, no saben esperar. Aparte la violencia que viven en la familia, los problemas de adicciones que hay también, los problemas de pareja, o sea, son muchas cosas. Muchas cosas, el que salgan a un mundo también donde se los pintaron, que iban a salir ya con un trabajo casi de presidentes de una empresa y ganando pues mucho dinero, lo cual no es real. Ujú. En nuestra sociedad no es real. ¿Sí? Es esa frustración de estar en una realidad que no es lo que ellos se imaginaban. También la presión social de lo que deben de ser.
deben de ser exitosas, exitosos. En lugar de ser, deben de ser para tener, ¿me explico? Deben de Ujú. hacer para tener. Ujú. Entonces dejan a un lado la parte de ser, por eso sufren tanto de este vacío existencial. Que si tú les preguntas quién eres, no te saben responder quiénes son. Son en función de lo que hacen o de lo que dan, pero no de lo que son como personas. Ujú. Bien. Mira, Lili Escamilla dice, a mí me sirve pensar que soy una parte de lo que dejó mi papá en el mundo y todo lo que yo logre es su trascendencia. Yo creo que es un pensamiento muy positivo, ¿no? Muy bonito. Claro, claro. Y esto me lleva también a hablar de que cuando alguien fallece, tampoco pongamos a esa persona en un altar como si hubiera sido la persona perfecta, porque tenemos una parte de cualidades y también tenemos otra parte de defectos, ¿no? Y de cómo fue la persona, hay que cerrar aquello que me lastimó, me dolió con respecto a ella, pero me voy a quedar con lo mejor de ella. Y eso es la trascendencia. Ujú. ¿Con qué me quiero quedar? De lo mejor que me pudo haber dado o pude haber aprendido de esa persona. Ujú. Correcto, pues Viene mira, mi otro mensaje. comentario dice no sé en niños, pero también es muy alto el porcentaje de accidentes. En adolescentes debe de ser, ¿no? Sí, pues hay una edad, una época en la que hay cierta inconsciencia y pues sí, se tiende a tener accidentes, ¿no? Sobre todo de Sí, los accidentes son más frecuentes en la adolescencia en hombres que en mujeres, porque también aquí entra otro tema, que es la parte del desarrollo del cerebro. El cerebro del adolescente varón tarda más tiempo. Entonces, la parte del impulso es más fuerte en el varón que en la mujer, porque su cerebro madura más lento que el de la mujer. Sí. Hay un video muy bueno, del cerebro adolescente en YouTube, que a quien le interese, búsquenlo, muy bueno. Hay varios, pero en una especial que habla así específicamente de cómo se va desarrollando el cerebro del adolescente y por qué el cerebro del varón es el cerebro de los chavos más intrépidos, ¿no? Los accidentes pues, son el número 1 en muertes y después vienen los suicidios y después las enfermedades. Sí, sí, es cierto. Bueno, pues no sé si hay más comentarios o vamos cerrando. Bueno, Gerardo mismo. Gerardo dice que hay de cierto que se tienen más suicidios de hombres que de mujeres. Es 3 hombres por una mujer. Ujú. 3 Wow, hombres. Las mujeres lo intentan más, los hombres lo logran más. lo logran más. ¿Mm? Qué interesante. Es un fenómeno a analizar también, ¿eh? Lo que les digo, claro. Sí, por Son supuesto que es un temas. fenómeno a analizar, claro. Muy Sí bien. es. Pues, ¿algo más que quieras, unas palabras de cierre, Ofe? Ay, pues. Ya te ¿Qué, cansas. qué les puedo decir? Pues, disfruten lo que hoy la vida les pone enfrente, porque no sabemos si mañana ya no lo vamos a tener. Llámese una comida, disfrutemos la comida, llámese una persona que tengo ahí que le quiero decir que es importante para mí. ¿Mm? Entonces, hasta meterse a dar un baño hay que dar las gracias, agradecer, todos los días agradezcan algo, porque aunque pareciera que no, pero todos los días hay algo interesante o lindo que agradecer. Por lo menos abrir los ojos, respirar, escuchar, el poderse mover, ¿no? El poder sonreír, el poder compartir. Todo esto es ganancia, todo esto llena
granero, como lo habla una autora de logoterapia, que nosotros tenemos un granero y en ese granero vamos a ir llenando de granitos de todas nuestras vivencias, de las vivencias que querramos llevarnos cuando nos toque irnos. Entonces, agradezcamos y disfrutemos. Creo que con eso cerraría. Muy bien. No estar pensando en que nos vamos a morir, porque sí, nos vamos a morir. ¿Para qué repetirlo, no? Exacto. ¿Para qué? Mejor vivamos el aquí y el ahora. Lo que hoy es y lo que hoy tenemos. Y ya, y apoyar también a todas las personas desde lo que nosotros podemos dar a los que están pasando por situaciones difíciles, ¿no? Poner también un granito de arena para todas esas personas. ¿De qué manera podemos darle una pequeña luz de esperanza a sus vidas? Un apoyo. Un apoyo energético, espiritual y lleno de amor. Bueno, pues casi ha llegado el momento de la selfie, así que les voy a pedir a todos que activen su cámara para agradecer la maravillosa y ilustradora ponencia de Ofelia. Nos ha dado muchísimas herramientas que podemos utilizar. Ya saben que esta presentación pues está disponible nuevamente en la grabación de Facebook Live. Pero antes de irnos, seguramente Alejandro tiene algunos comentarios, algunos anuncios parroquiales. Pues mira, les platico lo que viene. La semana que entra, el 20, dentro de 2 semanas, regresa uno de nuestros grandes invitados también, que es David Rojas, con la segunda parte de Historias de Fantasmas. Seguramente nos compartirá algunos videos y algunas evidencias de presencias fantasmales, ¿no? El fantasmólogo. Y el 3 de abril tenemos a Vicky Telles, que también ya nos acompañó, que nos va a platicar sobre registros akáshicos. Ese también es un tema muy interesante que ha salido mencionado en varias pláticas y bueno, pues decidimos hablar específicamente sobre registros akáshicos. Entonces, no se lo pierdan. Estamos cada 15 días. Ahí los esperamos. Pues va a ser cada 15 días, ¿verdad? Sí, porque la semana pasada creo que no hubo nada. No, es que fue especial, hubo una intervención especial, pero en lo general son cada 15 días, Rodolfo. Ah, ya me estás escuchando, es que traigo abierto el micrófono. Muy bien. Bueno, aprovecho para saludar a los amigos. Por ahí anda mi hija. Muchas gracias, Rodolfo. Aquí estoy con mi amiga Laura, que la invité, pero me está matando con su cigarro, ya no la aguanto. Bueno, saludos a ti y a tu hija, Rodolfo. Estoy muy bien. Muy bien, pues nos despedimos, los esperamos dentro de 2 semanas. Pásenla bien. Cuídense. Hasta luego. Gracias. A ti. Gracias, Ofe. Gracias, Alex. Beso a Gracias a todos. todos. Bendecida noche, descansen. Gracias. 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 La selfie. Adelante. Gracias. La ¿La selfie. foto? ¿Ya sacaron la foto? ¿Ya la sacaron? Tienes que quitar la pantalla, Alex. Ah, ok. Sí, con razón no me encuentro, oye. Es que ya salieron muchos, ya se salieron muchos. Uy, bueno. Ya. Ahí está. Sí, con razón no me encontraba, Alejandro, ¿ya ves? Ahí está. Ahora sí, todos los que estamos, pongan su cámara, su mejor sonrisa, para agradecerle a Ofe por esta maravillosa ponencia y sus grandiosos consejos. Sexto piso, man. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En 5, 4, 3, 2. Bravo, Ofe.
Muchas gracias. Gracias. Hasta Tomen la pronto. selfie. Besos. Hasta Bye. la próxima. Chao. Gracias, Alex. Gerardo. Bye, bye. Bye. Todos. Gracias.